Buenas tardes. Antes de poder dar inicio, agradecemos su presencia en este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Jorge Antonio Torres. El doctor Torres es angiólogo y cirujano vascular y endovascular, es profesor adjunto de curso universitario de la especialidad del Hospital Regional Adolfo López Mateos del Iste. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta el tema, tratamiento de PAD 4 French. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos, uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Al finalizar la ponencia, el doctor Torres nos dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación, cedo los micrófonos al doctor Jorge Antonio Torres. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a Universidad Levet nuevamente por esta invitación. Y pues se me pidió hablar del tratamiento endovascular con acceso 4 French. Creo que muchos de los tratamientos que estamos realizando mediante angioplastía periférica, creo que el objetivo de hacerlos hoy en día pues es para todos los cirujanos vasculares y endovasculares tratar de utilizar el menor perfil para evitar, pues obviamente, la menor cantidad de complicaciones. A veces también buscamos que la gran mayoría de nuestros tratamientos sean de tipo ambulatorio y pues obviamente bajar el perfil para poder realizar la gran mayoría de los tratamientos, no solamente una angioplastía, sino colocar un stent o en un determinado caso realizar incluso aterectomía a través de este lumen. Sin más preámbulo, pues quise poner un poquito de cómo ha evolucionado los procedimientos endovasculares a lo largo de la historia. Y es que la primera angioplastía, pues transluminal percutánea, aunque duele un poquito a los cardiólogos intervencionistas, pues se realizó a nivel periférico. Lo hizo Charles Doder en 1964 en una paciente que tenía isquemia crítica de la extremidad con una lesión a nivel de la arteria femoral, en la cual se le hizo un cateterismo, básicamente con un catéter balón de doble lumen, con un sistema coaxial, y pues obviamente demostró la seguridad de una guía y obviamente marcó el parteaguas para una nueva era en el tratamiento de la enfermedad arterial periférica. Literalmente en ese momento, en el año de 1964, pues básicamente se le trató como un loco, ¿no? Si no fue por un grupo de cirujanos vasculares europeos, específicamente Eberhard Seidler, un alemán, fue el que adoptó este tipo de tratamiento y en 1968 prácticamente acuñó el concepto de una dilatación basada en catéter. Posteriormente, Andreas Roland Grötzing fue en el año de 1974 el creador del balón para angioplastía y junto con Schneider Medintag realizaron la primera angioplastía coronaria percutánea en septiembre de 1977 y posteriormente Jeffrey Hartzler fue el quien realizó la primera angioplastía en un paciente con un infarto agudo del miocardio en el año de 1979 en la Mayo Clinic. A partir de ese momento, obviamente los accesos, los introductores eran de un gran calibre y pues no teníamos tantas herramientas como las tenemos hoy en día, ¿no? Y si bien es que el acceso femoral continúa siendo el sitio de acceso predilecto para la gran mayoría de nosotros los cirujanos vasculares, siempre es importante que al momento de realizar una punción, y nosotros lo venimos haciendo también en nuestro hospital, ya como saben es un hospital escuela, quizá una de las primeras temas que damos en el tratamiento de la enfermedad por vía endovascular, pues es la adecuada punción de la arteria femoral, ¿no? Siempre se requiere un conocimiento muy, muy, muy especializado, ya que sabemos que la localización, la técnica, el número de intentos que realizamos van a ser determinantes en el número de complicaciones. En diversos estudios y metaanálisis, a veces el tamaño del introductor se menciona como un factor independiente para la presencia de complicaciones, pero lo que sí sabemos es que de todos los tipos de complicación que hay derivadas del acceso femoral, pues el hematoma es el que tiene una mayor incidencia de un 5 al 23%, y de ahí hacia abajo tenemos la hemorragia retroperitoneal, el pseudoneurisma, la fístula arteriovenosa, la neuropatía o incluso la infección. Y de todos estos tipos de complicaciones, los que sí sabemos, de acuerdo a la revisión que realicé, es que el hematoma, el pseudoneurisma y la infección definitivamente tienen que ver con el tamaño del introductor.
En esta revisión, todos los casos o complicaciones que se presentaron eran con introductores mayores de 6 French. La compresión manual ha sido históricamente la forma de cierre o de hemostasia de las funciones arteriales. Y aunque sabemos que existen limitaciones técnicas como el tiempo, que a veces puede requerir más de 20 minutos, la inconsistencia en la compresión a lo largo del tiempo, no es lo mismo la compresión que ejercemos al momento de retirar el introductor a lo largo del tiempo, y si utilizamos introductores 8 French, pues obviamente nos vamos a ir cansando, ¿no? Y obviamente esta compresión va a ser inconsistente a lo largo de los minutos, y esto puede generar la presencia de hematomas o trombos. Y en diversos estudios también se ha asociado a mayor costo mientras más grande utilizamos el introductor. Los dispositivos de cierre pues llegaron con la promesa de reducir el tiempo de hemostasia, hacer los procedimientos más seguros. Sin embargo, no existe hasta la fecha un consenso de si estos dispositivos de cierre van a conseguir el objetivo de hemostasis inmediata, si van a lograr un confort en el paciente, si van a disminuir la inmovilización prolongada y el alta durante el mismo día del procedimiento, es decir, un procedimiento de tipo ambulatorio. Además de que todos estos dispositivos de cierre tienen sus propias complicaciones, entre ellas la estenosis, puede existir laceración arterial, puede existir embolización, infección, trombosis, neuralgia o incluso la migración cutánea del dispositivo. En esta revisión sistemática se comparó los dispositivos de cierre versus la compresión manual y se demostró que el sangrado es el factor predictor independiente para la presencia de eventos cardíacos adversos y mortalidad. El tamaño del introductor también tenía una correlación directa con el número de complicaciones, y lo que sí se llegó a conclusión en este estudio es que los dispositivos de cierre mejoran el confort, el tiempo de hemostasis y la deambulación del paciente. Sin embargo, el número de complicaciones se presentó en 12% en aquellos pacientes en los que se hacía una compresión directa en dispositivos de cierre, versus 13% en aquellos pacientes en los que se hacía una compresión manual. El porcentaje de infección fue de 0.6% versus 0.2%, y las complicaciones trombóticas se presentaron más en los pacientes en los cuales se utilizaba dispositivo de cierre, en un 0.3% versus 0% en la compresión manual. Cabe destacar que todos estos tipos de complicaciones, aunque fueron mayor en aquellos pacientes en los que se utilizaba dispositivos de cierre, pues obviamente no se escalaba a un tipo de complicación mayor que requería que el paciente fuera a quirófano. Y es así que el inicio de la terapia 4 French, por lo menos en nuestro hospital, y yo creo que en la gran mayoría de los centros vasculares en México, se inició por el advenimiento o la moda del uso de la terapia retrógrada. Sabemos que en la isquemia crítica el exceso anterógrado puede fallar en un 10 a 20%, y el principal factor determinante para poder acceder en vía anterógrada va a ser las oclusiones crónicas totales, o cuando llegamos a acceder por vía subintimal. Sabemos que hay varios estudios que ya se han realizado para la morfología de la placa, y esto obviamente ha sido determinante para que muchos de nosotros tomemos el acceso vascular retrógrado como la primera indicación para el tratamiento de diversas patologías en el segmento no solo femoropopliteo, sino a nivel de los vasos tibiales. Y es que en varios estudios, como en este estudio en el cual se evaluaba la seguridad y el éxito técnico de las intervenciones retrógradas, es un análisis, una revisión sistemática, 19 artículos, 3 prospectivos y 16 retrospectivos, con pacientes en promedio de 69.5 años, la gran mayoría con isquemia crítica, solo 20.3% de ellos claudicantes, en los cuales el tipo de intervención fue exclusivamente de tipo retrógrado, y la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior fueron los sitios de acceso principales, la gran mayoría de ellos guiados por ultrasonido o a veces solamente por fluoroscopía, principalmente con un introductor 4 French y utilizando guías 0.14 y 0.18 en la gran mayoría de los casos, con diversas técnicas para recanalizar, técnica de Safari, subintimal, etcétera, y el éxito del acceso se reportó en 94%. Cabe destacar que fue en centros especializados de alto volumen,
y que también el éxito técnico fue del 97.6%. Estas complicaciones por acceso retrógrado utilizando un introductor 4 French presentaron básicamente como complicaciones la perforación del vaso en 1.3%, el hematoma en 0.4% y la oclusión aguda en un 0.4%. La verdad, el porcentaje de complicaciones bastante bajo. Sin embargo, ¿qué información tenemos sobre comparar las ventajas de utilizar un dispositivo 4 French versus un introductor 6 French? En este estudio, en el cual es un estudio prospectivo en un centro de radiología, se comparó el número de complicaciones asociadas a cateterismo con dispositivos 4 versus 6 French. Se realizaron 320 accesos femorales, con dispositivos 6 French se presentaron 11.2% de complicaciones versus 1.8% de complicaciones con accesos 4 French, con una P significativa, aunque cabe destacar que todas las complicaciones que se presentaron con los dispositivos 6 French fueron complicaciones menores que también no determinaron que el paciente tuviera mayor tiempo de hospitalización o que pasaran a un quirófano por una urgencia mayor. Todas las complicaciones fueron menores. Asimismo, como conclusión de este estudio, los factores independientes de complicaciones hemorrágicas fueron definitivamente la edad avanzada. Mientras más aumentábamos el French, mayor cantidad de complicaciones, si el paciente se encontraba en anticoagulación o no, y obviamente el índice de masa corporal fue determinante. Respecto a si el número de complicaciones se realizaba por vía anterógrada o retrógrada, las mayores complicaciones se presentaron con dispositivos 6 French y por vía anterógrado. Sin embargo, la conclusión de este artículo es que no justificaba el uso rutinario del sistema 4 French, debido a que los dispositivos 6 French se pueden hacer también de manera segura y que el número de complicaciones no era de manera importante comparado con los 4 French. ¿Pero qué procedimientos puedo realizar por un introductor 4 French? Pues podemos realizar desde una angioplastía. Tenemos en el mercado diversos tipos de balones que pueden pasar por este introductor. Puede ser los balones paseo, pueden incluso otras casas comerciales como Cook o Boston Scientific tienen también disponibles balones que pueden pasar por este lumen. Incluso podemos colocar stenting, el stent pulsar, del cual hablaremos más adelante. Es un sistema de stent autoexpandible que podemos colocar hasta en vasos de 7 milímetros. Incluso la aterectomía, que en breves a México podría llegar el sistema Diamondback 360. Este dispositivo de aterectomía orbital incluso puede pasar por un dispositivo 4 French. ¿Y qué estudios tenemos o qué evidencia clínica tenemos del beneficio de utilizar 4 French? Pues tenemos este estudio que es el Forever Trial. Es un estudio prospectivo multicéntrico que se realizó para evaluar la eficacia y seguridad para tratar la enfermedad femoropoplitea asintomática utilizando materiales compatibles por 4 French y sin utilizar ningún dispositivo de cierre. El punto primario de medición de este estudio era determinar la permeabilidad con una ausencia de restenosis mayor del 50% y un índice de radio picosistólico menor de 2.5 determinado por ultrasonido, y como puntos secundarios el éxito técnico, que era la habilidad para cruzar la lesión, liberar el stent y conseguir un menos de 30% de estenosis residual o menos de 50% de estenosis residual determinada por ultrasonido. También tenía como punto secundario evaluar el número de complicaciones asociadas a punción, que se definía como un hematoma que causaba una caída de más de 1 gramo por decilitro en la hemoglobina, que existiera daño neurológico, dolor neuropático o la formación de un pseudoaneurisma, y también evaluar la permeabilidad a 6 y 24 meses. También se evaluó a los 12 y 24 meses el número y tipo de fracturas de stents y también la mejoría clínica en la clasificación de Rutherford pre y post procedimiento a los 6, 12 y 24 meses. Aquí están las características de los pacientes. Pacientes se enrolaron entre junio de 2010 y junio de 2011, 120 pacientes sintomáticos, la gran mayoría hombres, en una edad promedio de 70 años, y fueron lesiones todas menos de 20 centímetros.
La gran mayoría de estos pacientes eran claudicantes en un 83.3% y solo 20.8% de los pacientes tenían isquemia crítica. Las lesiones principalmente fueron TASC-A, 84 pacientes en un 70%, TASC-B, 27 en un 22.5%, TASC-C, 9 pacientes en un 7.5% y no se presentaron o no se rolaron pacientes con clasificación TASC-D. En cuanto a los resultados clínicos, podemos decir que el éxito técnico del procedimiento a través de herramientas 4 French fue del 100%. En la gran mayoría de los casos se utilizó un acceso contralateral femoral en un 99% de los casos y se utilizaron dos tipos de stents, el stent Astron Pulsar en 70 lesiones y el Pulsar 18 en 46. La diferencia entre estos dos tipos de stent es que este último, el Pulsar 18, tiene mayor fuerza radial, conservando la flexibilidad, tiene una longitud mayor de liberación y el sistema de entrega es un poquito distinto. En cuanto a los resultados, también podemos comentar que solo 4 pacientes, es decir, 3.3% del total, presentaron complicaciones derivadas del acceso, ninguno requirió tratamiento quirúrgico y 3 de estos 4 pacientes se presentaban o se encontraban recibiendo warfarina. El tiempo promedio de compresión fue de aproximadamente 8 minutos, lo que hacía que los pacientes, incluso en algunos casos, pudieran ser egresados el mismo día a su casa. En el análisis Kaplan-Meier se estimó la permeabilidad primaria a 12 meses, presentando 81.4% de permeabilidad para el total de la población, y en el análisis y control por ultrasonido Doppler, estratificado por el tipo de stent, reveló 85.2% para el stent Astron Pulsar versus un 73.4% para el stent Pulsar 18. Comparado con otros estudios de stent disponibles en México, por ejemplo, el estudio Resilient, que fue prácticamente creado para el stent Live Stent de la marca BD, reportó permeabilidad primaria a 12 meses del 80.4% con longitudes de 63 milímetros. Otro estudio comparable fue el estudio randomizado del Silver PTX, que reportó a 12 meses una permeabilidad del 83%, para el brazo con stent medicado y una longitud promedio de 664 milímetros, con un índice de fractura menor del 1%, y otro estudio comparable es el estudio SUPERB con SUPERA, que reportó resultados muy similares en longitudes alrededor de 80 milímetros, con 87.7% de permeabilidad primaria a un año. En cuanto a los estudios de tasa libre de reintervención a los 24 meses, es del 82.7%, y también cómo se comportaba el stent en lesiones calcificadas. Prácticamente no había una variabilidad importante del 82% versus 80% con lesiones muy calcificadas. La tasa de fractura a los 12 meses fue apenas del 4.2%, lo que nos hace pensar que es un stent bastante seguro. En cuanto a los resultados clínicos a 12 meses, la longitud promedia de las lesiones tratadas fue de 7.1 centímetros. Esto es comparable con el resto de estudios de otros stent líderes en el mercado que ya les comenté, y que el uso de dispositivos 4 French es factible en la mayoría de los tratamientos endovasculares con una permeabilidad primaria de 81.4% a 12 meses. Y el éxito técnico y la ausencia de restenosis con los dispositivos 6 French a los 12 meses, pues prácticamente es muy comparable. En cuanto al nivel de calcificación para tratar con este tipo de stent, no hubo diferencias entre si estaban muy calcificadas o no, y tampoco hubo diferencias significativas entre si eran lesiones TASC A y B y lesiones TASC C, y tampoco entre si los pacientes eran diabéticos o no. En cuanto a otro tipo de resultados clínicos, es este estudio que también se realizó en Alemania para evaluar el comportamiento del Pulsar 18, que pasa por 4 French en lesiones largas del segmento femoropopliteo. Fue un estudio prospectivo, multicéntrico, en el cual se evaluaba el seguimiento a 6 meses, determinando la permeabilidad y la tasa de reintervención guiada clínicamente. Obviamente se evalúa como seguimiento la permeabilidad, la mejoría del ITB en reposo, la mejoría en el resultado de distancia al caminar, y también una respuesta o un aumento en la categoría de Rutherford.
Aquí están las características clínicas de los pacientes, como todos los pacientes con enfermedad cardiovascular, y los resultados a 12 meses demostraron una permeabilidad primaria en lesiones largas del 87.5% y una mejoría en el nivel de Rutherford de más de un punto hasta un 41.2% de los pacientes. Quisiera presentarles finalmente este caso. Es el primer caso que nosotros realizamos de un tratamiento el tratamiento de un paciente con una enfermedad femoropoplitea, una lesión TASC-D. Es un paciente masculino de 77 años con antecedente de tabaquismo a razón de una cajetilla al día, diabético desde hace 20 años y hace 3 meses inició con una claudicación severa del miembro pélvico izquierdo a 100 metros, evolucionando en menos de un mes a una necrosis del primer y cuarto dedo que se acompañaba con dolor en reposo. A nivel del miembro pélvico izquierdo, clínicamente encontramos un pulso femoral grado 1, popliteo y distales ausentes, flujos bifásicos a nivel de la arteria femoral común y popliteo y distales ausentes. Tiene un índice tobillo-brazo de 0.5 y el problema con él es que teníamos una creatinina de 2.88 y un nitrógeno ureico de 30. Con este paciente se le realizó un ultrasonido Doppler como rutinario, que lo realizamos en el servicio. Encontramos una enfermedad femoropoplitea extensa de más de 20 centímetros con recanalización prácticamente a nivel de P2 y una oclusión prácticamente desde el ostium de la arteria femoral superficial. En este caso, sabíamos que con este nivel de creatinina, incluso solicitamos la realización de una tomografía o en su defecto alguna angioresonancia, lo que obviamente fue negado por el servicio de radiología, por lo cual prácticamente la planeación la realizamos guiado por ultrasonido, porque sabíamos que este paciente estaba limítrofe a desarrollar insuficiencia renal y que en ese momento no teníamos, no teníamos el recurso del CO2. Entonces decidimos, al tratarse de una lesión en el origen del ostium de la arteria femoral superficial, hacer el acceso por vía retrógrada. Lo hicimos ecoguiado con un set de micropunción 4 French de la marca Cook. Una vez que realizamos el cruce de la lesión, todo lo hicimos guiado por ultrasonido, ¿sí? Pasamos una guía de alto soporte 014 Coman a través de un catéter Zicker y posteriormente, una vez atravesada la lesión hasta el segmento femoral, hicimos una predilatación con un balón paseo de 3 por 170, ¿sí? Posteriormente dilataciones progresivas con balón paseo 5 por 170 y prácticamente hasta el nivel de la arteria femoral común en la transición con la arteria ilíaca externa, una dilatación con un balón de 6 por 170. Todos pasan por 4 French. Una vez realizada la angioplastía para abrirnos camino, todo guiado por ultrasonido, hasta este momento no habíamos utilizado un medio de contraste, empezamos a liberar también por ultrasonido el stem pulsar de 6 por 150 y empalmamos un stem pulsar de 6 por 170 prácticamente hasta el nivel por debajo del canal de Hunter. Hicimos una postdilatación, del stem pulsar y solamente utilizamos finalmente 7 mililitros, prácticamente 10 mililitros de medio de contraste para el control final, en el cual vemos un adecuado paso a través de toda la arteria femoral superficial y en el segmento popliteo realmente un RONA bastante aceptable, sin oclusión de los vasos distales. Este es el resultado con Doppler lineal, en el cual encontramos ya mejoría de los flujos bifásicos a nivel de la arteria pedia y trifásicos a nivel de la arteria tibial posterior. El paciente fue dado de alta en menos de 24 horas, sin sangrados ni hematoma por sitio de punción, y prácticamente todo lo realizamos ecoguiado y por dispositivos que pasaran por 4 French. En conclusión, ¿cuándo realizaría procedimientos por 4 French? Pues obviamente suena lógico en todos los procedimientos retrógrados, incluso en centros de formación, por ejemplo, en nuestro hospital, que es un hospital escuela, sabemos que la gran mayoría de las compresiones las realiza el R de menor jerarquía, y sí, obviamente sí hemos presentado complicaciones, hematomas, adenerismas, sangrado, pero obviamente el hecho de bajar el perfil, probablemente disminuiríamos mucho esta cantidad de complicaciones. En los pacientes claudicantes que ameriten cirugía ambulatoria y que deseamos
dar de alta en el mismo momento, en el mismo día, perdón, pues es una posibilidad. No así los pacientes a lo mejor con isquemia crítica, con infección, que obviamente sabemos que el tratamiento antibiótico y la mejoría del dolor pues nos llevaría algunos días. Y con las herramientas actuales, pues es factible resolver un caso femoropopliteo y tibial, incluso una arteria ilíaca no tan dilatada, pues obviamente podríamos resolverlo a través de un acceso 4 French. Y con esto pues termino. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Comienzan a aparecer a partir de ahora las preguntas. Y en la primera pregunta la hace Juan Chávez y nos dice, en caso de presentar síndrome de atrapamiento en el vaso, ¿qué recomienda realizar para no comprometer la arteria? Síndrome de atrapamiento, o sea, que el introductor se quede atorado. Parece que sí, 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 sí. Pues mira, obviamente lo primero que hay que realizar, o sea, si ya tengo un balón dentro de la arteria, pues obviamente lo primero es no sacarlo inflado, ¿no? A tratar de sacarlo en un determinado momento en presión negativa y pues obviamente sí ha sucedido en algunos casos de nuestro servicio que por alguna razón el balón no hay manera de desinsuflarlo. Y pues si es un perfil bajo, por ejemplo, precisamente este tipo de introductor o un balón pequeño, pues a veces sí lo podemos resolver con compresión, ¿no? Pero realmente de ahí que me haya sucedido en algún otro caso con un introductor más grande, nunca me ha sucedido, pero pues sí es casi sería una tragedia, ¿no? Pensando en el boquete que va a generar sacar el dispositivo sin haberlo desinsuflado o con el introductor adentro, pues hay mucho riesgo de sangrado, ¿no? Perfecto, muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta más. Alejandro Posada nos dice, respecto a los introductores 4 French que actualmente usa, ¿existe alguna limitante particular relacionada con longitudes, entre otras? ¿Hay preferencias en introductores largos o cortos? Sí, realmente casi todos los introductores los accesos que estamos haciendo, sobre todo a nivel retrógrado, solamente estamos utilizando el de Cook. En cuanto a los introductores femorales 4 French convencionales, la realidad es que utilizamos digamos, no, convencionales, no en realidad el dispositivo de Cook. Lo que sí es que los balones y los stents de Biotronic, la verdad es que tienen muy buen shaft, tienen muy buena longitud de trabajo y no hemos tenido ningún tipo de problema al momento de realizar los procedimientos. Quizá en este caso, si vieron los balones, los pasé de manera retrógrada en el caso que les presenté y prácticamente llegué hasta el nivel de la ilíaca sin ningún problema. Quizás si lo hubiera hecho contralateral, probablemente ahí sí hubiera tenido algún tipo de inconveniente para llegar hasta, por ejemplo, el nivel de P2 o tibiales, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Ricky Luis nos dice, ¿cuál es la longitud de los introductores 4 French aquí en México? La longitud de los introductores. Buena pregunta. No, o sea, el shaft o sea, la longitud de los introductores cortos de Cook realmente no es muy grande, pero el 4 French convencional, pues como el resto de los introductores 6 o 7 French. En realidad no hay ningún problema con eso. Pero los para acceso retrógrado, pues sí son cortos, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más. El doctor Alejandro Goldsmith nos dice, ¿alguna recomendación para el acceso BTK y alta el mismo día? ¿Tienes algún triage de egreso? Sí, en realidad nosotros todavía no implementamos este tipo de cirugía ambulatoria. Sin embargo, yo creo que para el hospital, en este caso el sistema de salud que nos concierne a nosotros, que es el ISSSTE, la verdad sí sería mucha ventaja, ¿no? Lo equiparo, por ejemplo, con los tratamientos endovenosos, por ejemplo, láser y radiofrecuencia, en los cuales ahí sí sabemos que el beneficio económico para las instituciones es muy alta porque ya lo hemos realizado en el hospital, por ejemplo, comparado con una cirugía de varices abierta. Yo creo que aquí se puede aplicar en algún momento en nuestro hospital
para el tratamiento, sobre todo de pacientes claudicantes, ¿no? Todavía no lo realizamos, realmente el protocolo que tenemos es ingresar al paciente, generalmente son pacientes que llegan de urgencias no programados, pero que, por ejemplo, en el caso que les presenté, sí había necrosis del dedo y dolor en reposo, pero definitivamente no había infección. Quizá en un paciente en el cual hay infección y dolor importante, difícilmente los podríamos egresar, aunque tengan enfermedad de vasos tibiales en el mismo día. Pero sí sería interesante, porque ya en algunos centros sí se han estado realizando procedimientos ambulatorios para tratar de disminuir los costos, ¿no? Pues gracias, doctor. Deme un segundo más. Bien, tenemos por acá. Ok, Jesús Tupercio nos agradece. Muchas gracias. Excelente plática. Carlos López nos dice, Carlos López, ¿qué parámetro utiliza ITB o SSP, presión parcial de oxígeno tisular o láser Doppler, para valorar el efecto terapéutico de la angioplastía? Nosotros en el hospital solamente tenemos el recurso del índice tobillo-brazo y también las escalas por ultrasonido de mejoría de las velocidades de las arterias plantares y de los vasos tibiales. Es lo único que tenemos como protocolo. No tenemos presión parcial de oxígeno ni otro recurso, es lo que realmente evaluamos, ¿no? Y obviamente también las escalas de mejoría clínica, también es lo que utilizamos comúnmente como parámetro, ¿no? Muy bien, doctor, gracias. Bien, parece ser que ya no tenemos más preguntas. Perfecto, muy bien. Doctor, ¿algún comentario final que nos quiera agregar a esta sesión? Pues nada, yo creo que hay que también abrirnos un poquito a las nuevas tecnologías. Creo que mientras menos French utilicemos, la posibilidad de desarrollar menor cantidad de complicaciones derivadas del acceso, pues es una gran ventaja. Creo que cada vez todos los dispositivos, como les decía, incluso la terectomía, están tratando de disminuir el nivel del perfil, ¿no? Entonces eso hace que también pues, muchos de los procedimientos los hagamos con mayor seguridad. Obviamente falta mucho por comprobar, falta mucho tipo de terapia por establecer en cuanto a los beneficios o no, pero los estudios iniciales que se están realizando, sobre todo en Alemania, con esta empresa Biotronic, creo que hasta el momento han sido muy positivos y tienen una evidencia bastante sólida. Pero bueno, habrá que tratar de ir implementando estas técnicas en beneficio de nuestros pacientes. Bien, doctor, gracias. Nos acaba de llegar una última pregunta de Pilar. Pilar Bogotá nos dice, los instructores pedios los retiran inmediatamente después del procedimiento sin dejar bajar el nivel de ACT. Sí, en realidad los introductores pedios, y no solamente a nivel de la pedia, sino incluso de la tibial posterior, siempre incluso también a nivel femoral, los retiramos así. Nosotros no tenemos ese laboratorio disponible tampoco en el hospital, entonces así lo realizamos, ¿no? La verdad es que no hemos tenido ninguna complicación, sobre todo en los accesos retrógrados. Creo que la compresión la realizamos también, pues es un poquito prolongada, quizá 10, 15 minutos, aunque sea un vaso tibial en el cual accedimos por 4 French, y la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de complicación importante hasta el momento. Bien, pues con esta última pregunta de Pilar damos por concluida nuestra sesión. Agradecemos la asistencia a todos los participantes a este webinar. También damos nuestro reconocimiento y agradecimiento al doctor Jorge Antonio Torres por esta excelente participación e invitamos también a que puedan contestar una encuesta que aparecerá al finalizar la sesión. Y estén pendientes de los próximos webinars. Hasta luego.